Listo, vamos a empezar entonces con el siguiente tema que es apuntamiento. Bueno, entonces esta presentación está basada en el video Estadística 12, medidas de apuntamiento de SuperProfe. Ahí está el enlace. Listo, vamos a repasar ahora de nuevo este mapa. Ya vimos posición, vimos dispersión. Después de este tema viene concentración. Estamos en la forma de nuestra distribución. Ya aprendimos a calcular el coeficiente de asimetría de Fisher, ¿sí? Que lo que hace, lo que estamos haciendo al momento de calcular es compararla con una distribución simétrica, ¿ya? Yo no entro en profundidad matemática, ¿no? No les explico de dónde viene A sub 2, A sub 3, qué significa. Directo hacemos las operaciones de forma mecánica y obtenemos el resultado, pero en realidad detrás de todo eso lo que estamos haciendo es una comparación de nuestra distribución con una distribución simétrica. Ahora vamos a ver la forma del apuntamiento kurtosis. Para esto también vamos a encontrar un valor que es el coeficiente de apuntamiento de Fisher, y lo que se hace acá es compararla con una distribución normal, ¿ya? Para la simetría comparamos con una distribución simétrica, para el apuntamiento kurtosis comparamos con una distribución normal. Hay unos requisitos que tenemos que cumplir para que tenga sentido el cálculo del apuntamiento o kurtosis, ¿ya? Dice, las distribuciones a comparar tienen que ser al menos aproximadamente simétricas. O sea, la G sub 1, que es el coeficiente de asimetría de Fisher, tiene que ser cercano a 0. Y la forma tiene que ser campaniforme, ¿ya? No en forma de U. Vimos dos tipos de distribuciones simétricas. Una es campaniforme y la otra es en forma de U. Para, para que para que tenga sentido calcular el apuntamiento, nuestra distribución tiene que ser simétrica o casi simétrica, y la forma de simetría tiene que ser campaniforme, ¿ya? Aquí yo aumenté este texto, dice, si el coeficiente de simetría de Fisher da un valor lejos de 0, que eso significa que no es simétrica, no justifica calcular el coeficiente de apuntamiento, ¿ya? Eso es muy importante y tienen que recordarlo. Vamos a aprender a reconocer una distribución normal. Y aquí tenemos una gráfica, tenemos una distribución normal. Dice, existe un tipo de distribución campaniforme y simétrica, ¿ya? Aquí tenemos campaniforme, tenemos la forma campaniforme y simétrica. Simétrica, ya sabemos que los valores equidistantes tienen la misma cantidad de frecuencia, ¿ya? Entonces, esas son características de una distribución simétrica, y la forma de la simetría es campaniforme, ¿sí? Entonces, en una distribución normal tenemos frecuencias altas alrededor de la media. Esta es la media, y aquí tenemos frecuencias altas alrededor de ella. Y en una distribución normal tenemos frecuencias bajas, este, más hacia los extremos, ¿no? Alrededor de la media también, pero más hacia los extremos. Entonces, esta es una distribución normal. Ahora vamos a ver los diferentes tipos de apuntamiento. Tenemos un apuntamiento leptocúrtico, mesocúrtica y platicúrtica, ¿ya? Entonces, en la leptocúrtica, las frecuencias se concentran cerca de la media, ¿sí? Entonces, eso hace que tengamos una campana más alta, ¿no? Con más punta, ¿sí? En una mesocúrtica, aquí tenemos una distribución más normal, ¿sí? Y en la platicúrtica, las frecuencias de nuestros valores se distribuyen hacia la izquierda y hacia la derecha. Eso hace que no tengamos tanta punta como en los otros casos y sea más aplanada,
nuestra curva. Platicúrtica viene de plato, ¿ya? Es como un plato volcado. ¿Alguna pregunta hasta el momento? No se entiende todo. Bien. Avancemos. Aquí está la fórmula. Aquí está la fórmula para calcular el coeficiente de apuntamiento de Fisher, que le llamamos G sub 2. Al de simetría, al coeficiente de simetría de Fisher le llamamos G sub 1. El apuntamiento va a ser G sub 2. Y aquí tenemos la fórmula. Vemos que hay un A sub 1, A sub 3, A sub 2, que ya sabemos cómo calcularlo. La diferencia es que ahora utilizamos el A sub 4, que se utiliza el mismo sistema. Ahorita lo vamos a completar con un ejercicio. Y dividimos entre la desviación típica, pero a la cuarta, ¿sí? Esa es la diferencia con el coeficiente de simetría o asimetría. Y una vez obtenemos el valor, tenemos que analizarlo. Y lo analizamos comparándolo con el valor de 3. Si nuestra G sub 2 nos da menor que 3, significa que es platicúrtica, esta de acá, más plana. Si nos da un valor igual a 3 o cercano a 3, mesocúrtica significa que es normal, ¿sí? Una distribución normal. Y si nos da mayor que 3, significa que es leptocúrtica, o sea, tenemos una punta más pronunciada. ¿Listo? Las frecuencias se concentran más cerca de la media. Bien, aquí dice el coeficiente de apuntamiento de Fisher también nos permite determinar sin necesidad de la representación gráfica si la distribución es campaniforme o en forma de U. ¿Sí? Aquí tenemos los dos tipos de distribución simétrica, la campaniforme y la forma de U. La frontera entre ambos tipos de distribución es el valor 1,8. Entonces, si nos da G sub 2 menor que 1,8, significa que tenemos una distribución simétrica en forma de U. Recuerden que una condición para calcular el coeficiente de apuntamiento, o sea, para que tenga sentido este cálculo, es que estemos trabajando con una distribución simétrica. ¿Ya? Si no es simétrica, no tiene sentido estudiar el apuntamiento. Entonces, si es menor que 1,8, significa que tenemos una distribución en forma de U, ¿sí? Así, en forma de U. Si nos da igual a 1,8, significa que es uniforme, ¿sí? Y si nos da mayor que 1,8, significa que es campaniforme. ¿Ya? Esto de acá no lo vamos a utilizar en la evaluación. Nos vamos a centrar más en esto, ¿ya? En el coeficiente de apuntamiento, en la comparación con el valor de 3. Ahora sí vamos al ejercicio. Miren, aquí dice medidas de asimetría. He copiado una diapositiva, un slide de la anterior diapositiva del tema de asimetría, porque vamos a hacer una continuación de este ejercicio. Vamos a ver si la distribución que estábamos analizando su asimetría, ya vimos que es prácticamente simétrica, porque nos da cerca de 0. Entonces, tiene sentido calcular el apuntamiento en este caso. ¿Ya? Y vamos a utilizar ya este avance que tenemos para calcular el coeficiente de apuntamiento. ¿Ya? Lo tenemos acá. Y volvemos al Excel. Yo espero que la siguiente semana ya tenga una tablet ahí para escribir. Y nos falta agregar para el apuntamiento la cuarta columna, que es nuestra marca de clase al cuadrado. Entonces voy a agregar aquí una multiplicación más. Entonces sería 4 veces, ¿sí? 1, 2, 3, 4. O sea, la edad a la cuarta
por la frecuencia. ¿Sí? Esta misma operación la realizo para cada una de las clases. Hasta ahí. Y calculo la sumatoria. ¿No? Voy a arrastrar aquí mi fórmula de la sumatoria. Esta, ¿no? La sumatoria de todo esto. Y me falta dividirlo. Me molesta eso. Falta dividirlo entre la cantidad de observaciones para calcular A sub 4. ¿Bien? Vamos a calcular A sub 4. Es la sumatoria entre la cantidad de observaciones. Me dio 1134,13, ¿sí? Igual que acá. Bien, entonces esa era la parte de Excel que quería mostrarles, el desarrollo. Volvemos a la presentación. Ya sabemos cómo calcular A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub 4. Aquí tenemos la fórmula para el coeficiente de apuntamiento y lo único que tenemos que hacer es reemplazar. ¿Sí? A sub 4 es 1134,13 menos 4 por A sub 1 que es 5,07 por A sub 3 que es 173,87. Aquí tengo mejor. Más 6 por A sub 1 al cuadrado, 5,07 al cuadrado, por A sub 2, que es 28,53, menos 3, por A sub 1 a la cuarta, 5,07 a la cuarta, dividido entre 1,69 a la cuarta, ¿sí? Nuestra desviación típica, que ya la calculamos cuando utilizamos el tema de asimetría. ¿Sí? Aquí está la fórmula para calcular S al cuadrado. Se utiliza A sub 2 y A sub 1. Obtenemos el resultado y le aplico la raíz cuadrada para tener la S, que es el 1,69. Aquí lo estoy reemplazando con 1,69 a la cuarta y me da 3,46. Ahora, tengo el resultado, el siguiente paso es analizar. Ese análisis, ¿escucho? S al cuadrado, ¿de dónde sale eso? Ya. Eso no entendí, eso era mi duda. Esta es una Eso fórmula que ustedes tienen que tenerla en su formulario. ¿Ya? Fíjate que el coeficiente de asimetría de Fisher necesita esta S. También el apuntamiento necesita la S. Y esta es la fórmula para calcular S. Necesitas el momento A sub 2 y el A sub 1 para calcular la S al cuadrado. ¿Sí, no? En esta fórmula te da S al cuadrado. Al resultado, que es 2,86, le aplicas la raíz cuadrada y ahí ya tenés S. Ya, por aquí sí sale el cuadrado. Eso. Entonces ya esta S la reemplazas aquí y lo elevas a la cuarta. Sí, ahora sí. Y obtenemos el resultado. El siguiente paso es compararlo con el valor de 3. ¿Listo? Nos dio 3,46. ¿Es menor que 3? No, entonces no es platicúrtica. ¿Es igual que 3? Está cerca de 3, ¿no? Está cerca de 3. ¿Es mayor que 3? Sí, es mayor que 3. Entonces, podemos decir que esta curva es mesocúrtica, ¿ya? Porque está próximo a 3, pero ligeramente leptocúrtica porque es mayor que 3, ¿ya? Si nosotros obtenemos un valor así de 5, 4, ¿no? Podemos decir simplemente es leptocúrtica. Pero como estamos cerca de 3, decimos es mesocúrtica y ligeramente leptocúrtica.